A ver, ¿nos imaginamos poder domar los vaivenes de la economía, esos ciclos de auge y caída, con una sola regla? Pues esa fue la propuesta bastante radical de Milton Friedman. Es una de las ideas más controvertidas del siglo XX, y aquí vamos a desglosarla a fondo. Estos altibajos de la economía, ¿verdad?, los sentimos todos, y los gobiernos llevan décadas intentando controlarlos, casi siempre sin mucho éxito. Pero Friedman estaba convencido de que tenía la respuesta. Y lo más curioso es que era algo sorprendentemente simple. Vale, para entender su propuesta, primero hay que entender su diagnóstico del problema. Y aquí viene la gran paradoja que él planteaba, que los intentos del gobierno por, digamos, gestionar la economía, lejos de estabilizarla, eran en realidad la causa principal de un ciclo muy peligroso. Todo esto, por lo general, empieza con buenas intenciones. El gobierno inyecta dinero para bajar el paro y, oye, al principio parece que funciona. Se crea una sensación de prosperidad. Pero cuidado, es solo una ilusión temporal. Porque con el tiempo, la gente se da cuenta de la trampa y, claro, ajusta sus expectativas. Al final, la economía vuelve exactamente al mismo sitio, pero con una herida nueva y bastante persistente: la inflación. Y aquí está la clave de todo, el quid de la cuestión. Ese auge inicial es un espejismo. Se basa en un malentendido generalizado. Por un lado, las empresas creen que la demanda ha subido de verdad y se ponen a contratar más. Y por el otro, los trabajadores aceptan salarios que parecen más altos, sin percatarse de que la inflación se está comiendo, literalmente, su poder de compra. Y esto nos lleva, claro, al corazón de la teoría monetarista. La pregunta es, ¿por qué este intento de ajuste fino de la economía está condenado a fracasar? Pues la respuesta, según Friedman, está en la inteligencia colectiva del mercado. O sea que la gente aprende, se adapta y ajusta sus expectativas. Aquí es donde está la trampa, en esa diferencia fundamental entre el corto y el largo plazo. A corto plazo parece que existe un chollo. Se puede, digamos, comprar menos paro a cambio de un poquito más de inflación. Suena bien, ¿no? Pero es un truco que solo funciona la primera vez. En el momento en que la gente ya se espera esa subida de precios, ¡puf!, el efecto se esfuma por completo. Y este concepto es el ancla de todo su argumento, la famosa tasa natural de desempleo. Pensemos en esto como si fuera el punto de equilibrio de la economía, su estado natural. Da igual cuánto dinero se imprima, la economía siempre va a tender a volver ahí. Y cualquier intento de forzar el paro por debajo de ese nivel solo consigue una cosa: más inflación. Y toda esta línea de pensamiento culmina en, probablemente, la frase más famosa y contundente de Friedman. Una frase que de hecho cambió la economía moderna. Si la inflación es el problema y es siempre causada por la oferta de dinero, entonces la solución tiene que atacar directamente a la fuente. Ahora bien, para que toda esta solución que propone Friedman tenga sentido, se necesita partir de una idea fundamental, una premisa clave: que la relación entre el dinero y la economía es, en el fondo, estable y predecible. Y es justo aquí donde choca de frente con la teoría keynesiana. Para Keynes, la velocidad del dinero, o sea, la rapidez con la que el dinero cambia de manos, era un caos, algo impredecible. Para Friedman, en cambio, era estable. Y esta única diferencia de opinión, que parece un detalle técnico, en realidad lo cambia absolutamente todo. La lógica de Friedman era bastante sencilla. La cantidad de dinero que la gente decide tener en el bolsillo no es aleatoria. Depende de factores lógicos y bastante estables. La riqueza que se tiene, lo que se puede ganar con otras inversiones, vamos, que no es un caos, es el resultado de un comportamiento humano predecible. Y aquí viene la consecuencia clave de todo esto. Si la demanda de dinero es predecible, entonces controlar la oferta de dinero se convierte en una herramienta potentísima. Permite influir de forma predecible en la renta nominal, es decir, en el total de ingresos de la economía. El vínculo que parecía roto, de repente, se restaura. Con toda esta base ya establecida, por fin llegamos a la famosa solución de Friedman. Si la gestión activa fracasa y la relación del dinero es estable, ¿qué se debe hacer? Pues la respuesta es radical: abandonar por completo esa gestión activa. Y es que además hay un problema muy práctico. Los efectos de una decisión monetaria pueden tardar entre 6 meses y 2 años en notarse. Intentar pilotar la economía con un timón que tiene un retardo tan largo e impredecible es una receta para el desastre. Es mucho más probable causar más vaivenes que estabilidad. Y aquí está la propuesta en su forma más pura, que en su día fue casi una herejía. En lugar de tener a los banqueros centrales reaccionando a las noticias del día, deberían literalmente atarse las manos y seguir una única regla, simple y pública: hacer crecer la oferta de dinero a un ritmo fijo y predecible. Punto. Y nada más.
De hecho, Friedman fue muy concreto y hasta especificó un rango. Sugirió una tasa de crecimiento anual de entre el 3 y el 5%. Y este número no es al azar, está pensado para ir a la par con el crecimiento potencial de la economía real a largo plazo. La idea es simple, proporcionar el dinero justo para que la economía crezca, pero sin pasarse para no generar inflación. El contraste es total, vamos, es un cambio de paradigma completo. Se pasa de ver al gobierno como el piloto activo de la economía a verlo simplemente como el proveedor de un marco estable y predecible. Es la diferencia entre un jardinero que prepara bien el terreno y un ingeniero que intenta forzar el crecimiento de la planta. Pero, a todo esto, ¿por qué tanta obsesión con la estabilidad de precios? Porque para Friedman no era el fin en sí mismo, era el medio para conseguir algo mucho más importante, una prosperidad real y sostenible en el tiempo. Si lo pensamos, cuando los precios son estables, todo funciona mejor. Las empresas pueden planificar e invertir con confianza, se evitan errores carísimos basados en señales de precios falsas y, quizá lo más importante, se elimina a la propia política monetaria como una de las mayores fuentes de incertidumbre en la economía. Al final, el resumen es este. El objetivo no es que el Banco Central cree crecimiento de la nada, es que cree las condiciones de estabilidad para que la iniciativa, la inventiva y el trabajo duro, que son los verdaderos motores de la economía, puedan florecer sin las perturbaciones de una política monetaria errática. Y con esto cerramos. La propuesta de Friedman nos deja con una pregunta fundamental que sigue siendo totalmente relevante hoy. En un mundo tan complejo y cambiante, ¿es mejor atarse a una regla predecible para evitar los grandes errores? ¿O es indispensable la flexibilidad para reaccionar, aun con el riesgo de equivocarse? La respuesta, claro, sigue abierta a debate.